título de la prédica esta semana es Un paso de fe. ¿Se pueden dar pasos de fe? Sí, claro que sí. ¿Y qué es la fe? Según dice la Biblia, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. ¿Cómo vais de fe? ¿Cómo vais de fe? ¿Un 5%, un 10%, un 30%, un 40%, un 100%? ¡Guau! ¿No? Hay gente que dice que le pide al Señor, Señor, aumenta mi fe. ¿Y sabes cómo el Señor aumenta tu fe? Mandándote pruebas. Sí, sí. Y pasándote por procesos. Por procesos que duran tiempo. Y cuando tú piensas que va a terminar, aún pasa más tiempo. Y no se cumple lo que tú quieres, ¿no? Entonces dice, la fe es la certeza de lo que se espera, o sea, yo espero algo, ¿no? Y la convicción de lo que no se ve. O sea, yo quiero esto y ya lo veo, ¿no? Eso lo dice Hebreos 11:1. Dice, una de las características principales de la fe, implica confiar plenamente en el carácter de Dios. Dice, no es una simple ilusión o un sentimiento pasajero. La fe tiene que ir contigo siempre. Dice, es una confianza absoluta en Dios y en sus promesas, respaldada por la evidencia de su fidelidad. O sea, entendemos que Dios es poderoso y que es fiel, ¿no? Mirad, hay un versículo del que vamos a estar hablando en el día de hoy y está en Éxodo 14:15. Éxodo 14:15 habla sobre el tema de la huida del pueblo de Israel de Egipto. Y ahí hay un paso de fe importante. Y voy a leerlo. Y Jehová dijo a Moisés, y Dios dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. O sea, como diciendo, deja ya de clamar, ve para adelante, que marchen, que hagan, no que se muevan, ¿no? Y antes de entrar un poco más en la prédica, quiero que entendamos el contexto de este versículo. Todo el mundo creo que hemos visto, pues, o hemos leído en la Biblia, pues, la huida del pueblo de Israel, ¿no? Israel llevaba más de 400 años ahí, pues, en el cautiverio, esclavo de Egipto, 4 siglos viviendo bajo opresión, 4 siglos viviendo morir a generaciones enteras, sin libertad, sin esperanza y sin futuro. Eso era el contexto de Israel en ese momento. Y después, bueno, Dios levantó a Moisés ahí y para sacar a su pueblo de ese cautiverio. Lo levantó y le dio la misión, ¿no? Pero es que pasó un proceso también Moisés, ¿no? Y el pueblo de Israel también pasó un proceso. Y el pueblo de Egipto fue castigado. Le envió Dios las plagas, ¿no? Después de señales sobrenaturales. Y al final el faraón dejó salir. Ahora imagina la escena. Vamos a imaginar la escena. Imagínate que tienes que imaginarte lo que está pasando en ese momento. La esclavitud del pueblo de Israel. Egipto que está ahí con mano dura y autoritaria en ese pueblo y lo está machacando, ¿no? Y fíjate que ya el pueblo de Israel sale y miles de personas caminan hacia la libertad con una promesa. Claro, familias enteras, niños, ancianos, gente cansada, gente herida por años de esclavitud. O sea, toda esa gente, ¿no? Imagínatelo. Y de repente, cuando parecía que todo iba bien, que iban saliendo y todo eso, Faraón cambia de opinión. El ejército egipcio empieza a perseguirlos, caballos, carros de guerra, soldados, y delante de Israel el Mar Rojo. No sé si os imagináis todo un pueblo con ancianos, niños. Imagínate esa carga tan fuerte de ir huyendo y que va a por ti un ejército que sabes que si te pilla te va a exterminar. ¡Guau! Vaya presión, ¿no? Y cuando llegas ves el Mar Rojo. Dices tú, ¡guau! ¿Dónde está la promesa de Dios? ¿Dónde está la libertad? Si Dios nos ha dicho que nos vayamos, ¿qué nos va a hacer? Vaya faena, ¿no? Nos ha puesto un ejército detrás y un mar delante. Y yo estoy con mi hijo pequeño, imaginaos, con tus hijos ahí, que dices tú, muchas veces como padre dices tú, que me pasa a mí lo que sea, pero a mis hijos no quiero que les pase nada. Pues imagínate esa tesitura, ¿no? No había salida. Atrás venía la muerte y delante había agua. Y alrededor la gente, alrededor había desesperación. Y dices tú, madre mía. La Biblia dice que el pueblo tuvo miedo y comenzó a clamar.
Y aquí viene lo impactante. Y aquí viene lo impactante. Moisés clama a Dios y Dios responde algo que humanamente parece incomprensible. ¿Por qué clamas a mí? Diles que marchen. Tú imagínate, te dice Dios, tira para adelante. Y tú dices, si está ahí el mar. No, pero ¿para qué sigues clamándome? Sigue adelante, ¿no? Fíjate qué tesitura. Y tú dices, madre mía, si es que si me pilla el ejército, me va a matar a la familia entera, ¿no? Entonces, ¿cómo avanzar cuando delante solo hay mar? La gente estaría diciendo, ¿cómo avanzar si delante está el mar? ¿O cómo caminar cuando todavía no existe camino? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué prefiero? ¿Que me maten o yo morir ahogado? O que mis hijos mueran ahogados. Vaya tesitura, ¿no? En ese momento. Y ahí está la esencia del día de hoy, de la predicación. Porque hay batallas donde lo más difícil no es el desierto, es dar el paso cuando todavía no hay camino. Porque cualquiera camina cuando el mar ya está abierto, ¿o no? La gente coge, llega el pueblo de Israel y ya ve el mar abierto y ya dicen, venga, vamos para adelante. No. Caminar cuando todavía todo está cerrado, ahí es lo difícil, ¿no? Eso ya es fe. Cuando te dice Dios, ve adelante, pero tú no lo ves claro, el Señor te está diciendo que vayas adelante aunque no lo veas claro. Ahí pones en funcionamiento la fe. Cuando no vemos las cosas claras, pero el Señor nos está diciendo que sigamos adelante, ¿no? Hay momentos en la vida donde lo más difícil no es el problema. No es el problema, es intentar salir de ese problema, dar el primer paso. Porque hay dolores que paralizan, hay circunstancias que nos paralizan, hay noticias que nos van a romper y que nos rompen. Hay temporadas donde uno siente que Dios guarda silencio y no nos contesta. Y las oraciones parecen acalladas. Y estamos clamando a Dios. Pero a lo mejor Dios te está diciendo como a Moisés, escucha, deja de clamar a mí y ve hacia adelante. Y da el paso. Y el problema no es solamente el mar o los problemas que tenemos enfrente, es el problema que viene detrás, los egipcios. Y estamos ahí, pues machacados, estamos como prensados. Estamos en medio de una tesitura que no le vemos salida, ¿no? Israel estaba atrapado. El mar delante, el enemigo detrás y el miedo por dentro. Porque es así, es importante. Al final, si estamos rodeados de problemas, por delante, por detrás, y encima nosotros tenemos miedo, pues apaga y vámonos, ¿no? Y quizá alguien de los que estamos aquí sentados, o los que nos están viendo en el canal, pues tiene una sonrisa por fuera, está así, pero por dentro siente que ya no puede más. Como diciendo, estoy abrumado por los problemas. No sé lo que hacer. Porque si voy adelante hay un mar que me puede ahogar. Y si miro atrás están pues los problemas, ¿no? Hay gente que está cansada de pelear, ¿no? Hay gente que podemos estar cansados de esperar. Cansados de orar siempre por lo mismo. Porque al final uno ora y quiere conseguir su milagro o quiere conseguir su cambio en su vida, ¿no? Y cuando uno llega a ese punto, cuando llegamos a ese punto, y yo me incluyo, porque me ha pasado, empezamos a pensar, ¿y si Dios ya no va a hacer nada? He orado mucho. Es que no se está produciendo mi milagro o no se está produciendo eso que le he pedido al Señor con tanta ilusión. ¿Y si esto no tiene que ser? ¿No? Pero la Biblia dice algo impactante. Dios no le dijo a Israel, espere. Dios no le dijo a Israel, espera. Le dijo, avance hacia adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque quería poner en funcionamiento la fe. La fe. Y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando pedimos algo. Muchas veces queremos, cómodamente sentados en un sillón, que nos caiga la bendición, ¿no? Pero el Señor no te pide eso. No te dice, espérate aquí sentado, que te voy a bendecir. No, tienes que moverte. Eso es acción. Y la fe requiere ¿qué? Acción. De oración y de movimiento, ¿no? Entonces, Dios muchas veces pide el paso antes del milagro. Muévete antes de que tu milagro ocurra. El mar todavía no estaba abierto para los israelitas. Todavía no había camino. Todavía no había señal visible. Todavía no había evidencia de que se iba a abrir el mar. Y aún así, Dios pidió que se movieran. Porque cualquiera camina cuando el mar está abierto.
cualquiera, ¿eh? El mar no se abrió primero, primero vino el paso. Y eso es lo que tenemos que hacer en nuestras vidas. Si queremos que se cumpla algo, orarlo, ponerlo en oración, y si es de Dios, Dios nos va a pedir que nos movamos. No nos va a pedir, siéntate ahí en el sillón y ya está, ¿no? Muchos quieren vivir por explicación, pero Dios nos llama a vivir por fe. Yo siempre quiero razonar por qué pasan las cosas, etc. Y muchas veces no tenemos esa capacidad de razonar por qué pasan las cosas, ¿no? Nos tenemos que mover por fe, ¿no? Hay personas que dicen, Señor, cuando vea la puerta abierta, entonces avanzo. Cuando lo vea muy claro, dame una señal, Señor, para verlo todo muy claro para poder moverme. Y Dios responde, no, primero avanza y después verás la puerta abierta. Segunda de Corintios 5:7. En 2 de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Hay gente que nunca vuelve a amar por una vez porque lo traicionaron, ¿no? Hay gente que me han traicionado y ya no vuelvo a amar. O nunca emprenden cosas, o nunca sirven, o nunca obedecen, o nunca perdonan porque han tenido experiencias pasadas malas. ¿Por qué? Porque están esperando sentir seguridad absoluta en su vida. Pero la fe nunca fue ausencia de miedo. Tú puedes tener fe y tener miedo a la vez, pero la fe es más grande que el miedo que tienes a poder avanzar. La fe es avanzar aún temblando. La fe es decir, no sé, Señor, lo que pero tengo fe en ti, sé que me vas a guardar y tengo miedo, pero el miedo es inferior a mi fe, porque mi fe es grande en ti, ¿no? Hay pasos que tiemblan, ¿no? O mirad vosotros, muchos sois de otros países, y cuando decidisteis venir, ¿qué hicisteis? Todo claro, lo teníais todo clarísimo. Ah, sí, lo tengo todo claro, voy a venir a España y lo tengo todo ya perfecto, claro, me lo van a asegurar en la frontera, voy a pasar y no. Tenéis un miedo interno grande a seguir adelante, pero confiáis en quién, en el Señor, en las promesas de Dios en vuestra vida. Y estáis aquí sentados. Es impresionante. Vosotros mismos sois el ejemplo del pueblo de Israel. Se movieron ¿cómo? Con fe, con movimiento hacia adelante. Disteis el paso que antes de ver los resultados y de tener la seguridad, ¿no? Hay pasos que tiemblan, pero aún así estremecen al infierno. Cuando viene un cristiano con fe, el infierno se estremece, ¿no? El miedo hace mirar el mar, la fe hace mirar a Dios. Y es así, nos hace mirar a Dios, decir, no, yo no miro el mar, no miro a los egipcios que van detrás de mí, y ¿a quién tengo que mirar? Al Señor y a sus promesas, ¿no? Israel veía agua, Dios veía el camino. Israel veía muerte, Dios veía la libertad. El problema es que el miedo distorsiona tu visión. ¿O qué? Cuando tienes miedo, ¿qué haces? Te bloqueas. Nos pasa a todos. Y cuando nos pasa algo, ¿qué hacemos? Nos volvemos, la mente se nos nubila y tal. Y no pensamos en mirar hacia arriba y orar al Señor. Es decir, mira, Señor, yo he tomado esta decisión, te la he planteado y tengo que dar un paso de fe. Pero el miedo está ahí siempre, ¿no? El problema es que el miedo distorsiona nuestra visión. Y hay personas que ya no ven posibilidades en sus vidas, solo ven peligros. No me gusta ese tipo de personas que cuando le presentas un proyecto empiezan con las contras. Esto te puede pasar, esto no sé qué. Me dice, madre mía, Señor. Y todo. Cuando uno da un paso adelante, tiene que asumir las consecuencias, si viene parte de Dios ese paso adelante, ¿no? Y el enemigo trabaja así, te hace mirar tanto el problema, que terminas olvidando quién es Dios. Nada más que ves tu problema. Por ejemplo, Pedro caminó sobre el agua mientras miró a Jesús. Cuando miró el viento, ¿qué? Comenzó a hundirse. Es así, es cierto, ¿no? Mateo 14:30, pero al ver el fuerte viento tuvo, ¿qué? Miedo. ¿A quién miró Pedro? Para hundirse, al viento. Cuando iba flotando, ¿a quién estaba? Mirando a Jesús y creyendo por fe
que iba a andar sobre el agua, ¿no? El miedo siempre te va a hacer retroceder. Por eso el enemigo quiere agotarte emocionalmente, porque una persona cansada deja de creer en Dios. Hay gente que está muy preocupada por los problemas y tiene miedo. Y ese miedo te paraliza y no te hace dar el paso adelante. Fijaos el pueblo de Israel. Pues tendrían miedo, claro que sí, pero tuvieron que decidir. ¿Y qué decidieron? Seguir adelante. Decidieron mirar a Dios, ¿no? Entonces, quizás alguien aquí lleve ese problema, ¿no? En su vida. Así que confía en el Señor. Tienes al Dios, al Rey de Reyes. Pon en funcionamiento tu fe. Muchas veces cuando la gente dice, quiero aumentar mi fe, el Señor te manda, ¿qué? Un problema. El Señor te quita todos tus recursos. ¿Para qué? Para depender directamente de Él y no depender de tu seguridad. Y te quita la seguridad para aumentar tu fe. Hay gente que no necesita entretenimiento, necesita volver a crecer. Es así. Dios no siempre explica las cosas, pero siempre te acompaña en tu proceso. Entonces hay temporadas donde Dios no te va a dar detalles. Solo te dice, camina. Y eso desespera al ser humano, ¿o no? Nos desespera. El tener la incertidumbre y la inseguridad que hace nos desespera porque queremos que controlarlo todo. El principio, el final, todo el proceso lo queremos controlar nosotros. Y eso no es así. La fe verdadera confía aún sin entender lo que está pasando. Abraham salió sin saber a dónde iba. Noé construyó un arca, no veas, Noé construyó un arca sin haber visto lluvia. Quedaría como un loco, diciendo, ¿qué estás haciendo? Estoy construyendo un arca, un gran barco. Y entonces, pues, hace sol. Sí, va a caer un diluvio. Tú imagínate a Noé. ¿Cómo construyó el arca? Por fe. Por fe. Josué marchó alrededor de Jericó antes de ver caer los muros. Date una vuelta alrededor de los muros que se van a... O sea, al final el Señor nos manda cosas que nosotros intentamos controlarlo con nuestra lógica. Y nuestra lógica es limitada. No lo sabemos todo. Dios solo sabe. Dios nunca ha necesitado la lógica humana para hacer milagros. Tú le pides al Señor una cosa y el Señor te la concede, pero a su forma. A su forma, ¿no? Muchas veces le damos instrucciones al Señor. Quiero mi milagro. Quiero un trabajo. Pero quiero un trabajo que me dé entre 3 y 4.000 euros al mes. Y solo trabajar de lunes a viernes sin madrugar, a las 9 de la mañana. A las 9, no, a las 10. Entrar a las 10, pero es a mi casa a la hora de comer a las 2. Y que me den un coche de empresa, ¿no? Muchas veces pedimos eso, quiero lo mejor. Claro que sí, quieres lo mejor. Y le damos instrucciones. Pero la lógica humana no es la lógica de Dios, ¿no? El Señor te va a dar lo mejor, lo que tú necesitas. ¿Me entendéis o no? Porque muchas veces pedimos grandes cosas y el Señor nos tiene que pasar por procesos de limpiar el suelo para pulir nuestro carácter, para en un futuro, si tenemos que mandar sobre las personas que limpian el suelo, pues sepamos por ese proceso que ha pasado esa gente. Así que conténtate con lo que tienes, conténtate con lo que el Señor nos da, porque nuestra lógica no es la lógica de Dios. Y el Señor te va a dar lo mejor en cada momento. En lo que esperes, el Señor te va a dar lo mejor. El mayor enemigo de la fe no es el diablo, no es el diablo. Es la necesidad de entenderlo todo lo que nos pasa. ¿Por qué? ¿Por qué va a pasar esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué no sé qué? Madre mía, Señor. Hay gente esperando que Dios le revele los 10 años adelante de su vida y Dios solo te va a mostrar el siguiente paso, muchas veces, ¿no? Porque la fe se vive, ¿qué? Día a día. La fe se vive día a día. El milagro ocurre en el movimiento. Entonces, el mar se abrió ¿cuándo? Cuando avanzaron. No mientras cuando ellos discutían, ¿por qué ahora nos has traído aquí el ejército detrás nos van a matar? ¿Y por qué tal no sé qué? Y tal no sé qué. O mientras lloraban, o mientras se hacían cálculos de riesgo. Vamos, si nos metemos por el lado, a lo mejor podemos salvarnos. No, el milagro ocurrió en el movimiento. Dios dijo avancen y la gente con fe avanzó. Y el mar se abrió. Entonces hay puertas que solo se abren caminando. Hay bendiciones
que nunca verás desde la comodidad sentado en tu casa, porque Dios honra a los que todavía avanzan aún rotos y con miedo. Dios no está buscando gente perfecta. Dios no nos está buscando perfectos porque no somos perfectos. Está buscando que gente disponible, con fe. Gente que aún con miedo, todavía siga diciendo, Señor, aquí estoy. Quizás en el día de hoy estamos aquí sentados diciendo, estamos detenidos, estamos parados, ¿no? Y estamos detenidos por el miedo, por la traición, por la pérdida, por una decepción o por una oración que todavía no ha sido respondida, ¿no? Y llevamos tiempo parados frente al mar, indecisos, sin saber qué hacer en nuestras vidas, mirando atrás y vemos un ejército, ¿no? Los israelitas se sentirían cansados, se sentirían pues acosados por el ejército del faraón. Pero es que mirar al mar y ves un futuro sin razón, con peligro si avanzas, ahí hay que tener una gran fe puesta en vuestra vida, ¿no? Pero hoy Dios dice en su palabra y nos dice en el día de hoy, no te quedes mirando el agua, marcha hacia adelante. No te quedes mirando el agua. No mires atrás, no mires el pasado, no mires si por detrás intentan hacerte mal, tú mira hacia adelante. Pero no al mar, mira a Dios en tu vida, ¿no? Aunque no entiendas, aunque no entendamos las circunstancias, aunque nos tiemble la voz, aunque tengamos mucho miedo interno, aunque tengamos miedo, vamos a aplicar la fe por acción. Porque el mismo Dios que abrió el mar todavía sigue abriendo caminos en el día de hoy. ¿Y quién no te dice que el Señor va a abrir un camino en tu vida? Así que ponlo por fe, cógelo y ponlo por fe, ¿no? Vamos a orar. Señor, hoy venimos delante de ti reconociendo que muchas veces hemos tenido miedo, que hemos tenido incertidumbre en nuestras vidas, que hemos estado acosados por los problemas, que hemos tenido miedo de avanzar, miedo de creer otra vez, de tener esperanza, miedo de obedecer, miedo de dar ese paso de fe. Pero hoy, Señor, declaramos que nuestra confianza no está en lo que vemos, está en el Dios que abre caminos donde no los hay. Padre, levanta al cansado, fortalece al que se siente roto, renueva al que dejó de creer y dale fuerzas al que siente que ya no puede más. Hoy reprendemos toda voz de derrota, todo espíritu de temor, toda mentira del enemigo que ha querido paralizar nuestras vidas. En el nombre de Jesús declaramos, los mares se abrirán, las cadenas caerán, la fe volverá a levantarse. Y aunque no entendamos el proceso, decidimos caminar contigo, porque sabemos que tu presencia vale más que cualquier explicación. Hoy damos un paso de fe en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.